Seguimos la serie de los 10 mejores de Dios. Y hoy voy a tocar uno de los puntos bastante importantes, y es el descanso. Y es el descanso. ¿Están descansados? ¿Por qué hablo acerca del descanso? Porque de cierta manera en el mundo que vivimos hoy en día lo que menos hacemos es descansar. Y de hecho el sistema está hecho para que no descanse. Y Dios escogió esta porción de la Escritura para enseñarnos que el descanso es necesario e importante para nuestra vida y para incluso tener una mejor relación para con Dios y tener una mejor relación para con los demás. Pero tenemos que entender que detrás de cada mandamiento hay valores y principios que Dios estableció con ese propósito. Y nosotros necesitamos conocerlo, y nosotros necesitamos entenderlo, y nosotros lo tenemos que poner por práctica. Porque de nada me sirve que yo tenga un conocimiento y nada haga al respecto. Por eso quiero que abran su Biblia en Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11. Ay, yo lo puedo cambiar desde aquí. Aquí lo tengo. Tenemos una nueva herramienta. Déjame ver si funciona, ¿ok? Yes. Wow. La tecnología. Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo. Y voy a poner un énfasis en esto. Dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas ni Amazon, ni Grubhub, ni DoorDash. Perdón, esa es la versión nueva. Es que hubo una actualización. Estoy hablando de una versión nueva. No. Y dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y, escuchen, presten atención. Y reposó ¿quién? Dios. Punto muy importante. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué toco este punto? Porque es necesario e importante. Creo que nosotros vivimos en un mundo que lo que menos quiere es que tú descanses. Lo que menos quiere es que tú te detengas. Que lo que menos quiere es que tú proceses o medites lo que estás haciendo. Todo ha sido automatizado. De hecho, entramos en una rueda, que es literalmente lo que sucede, en una rueda que ven los ratoncitos, que es dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, el sistema está diseñado para que usted dé vuelta, 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 sin pensar, sin descansar, hasta que, ¿qué sucede cuando eso da vuelta, vuelta y vuelta y vuelta? Hasta que llegue al cansancio total y quede completamente muerto. Pero Dios establece, hasta Él mismo lo hace, Él mismo lo declara, la importancia. Ahora, quiero estar mencionando 3 puntos importantes en esta mañana. Y el primer punto, voy a más despacio. Entonces, el primer punto es el descanso nos trae, estoy acostumbrado, ahí está. El descanso trae beneficios a nuestra vida. Y quiero que miren, porque es importante la bendición que hay cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Sí? Y una de las bendiciones es que le das la oportunidad a Dios a que Él nos provea
sobrenaturalmente. Iglesia, estamos aquí. Si Dios hubiera querido que nosotros trabajáramos los 7 días, Él lo hubiera dicho. ¿Sí o no? Él dijo 6 días, pero en el séptimo van a descansar. Quiero que abramos la Biblia en Éxodo capítulo 16, verso 24 en adelante. Dios nos da la oportunidad de proveer sobrenaturalmente. Y fíjense, voy a tratar de narrar un poquitico el evento acerca de lo que voy a estar compartiendo. Dice la palabra de Dios, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, y en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Voy a tratar de llevar este mensaje y es importante que nosotros conozcamos la historia. ¿Qué sucede? Dios saca a Israel, a su pueblo de Egipto, que éramos esclavos. ¿Estamos hasta aquí, iglesia? ¿Sí? Dios liberta a su pueblo y lo lleva al desierto. Pero Dios es tan bueno que Dios es nuestro proveedor, ¿sí o no? Y Él nos cuida. De día, Él ponía nubes sobre Israel para que no se murieran de calor. Y en la noche era nube de fuego. Pero eso no era todo. Él proveía todos los días el alimento. Iglesia, estamos hablando de 2 millones de personas en medio del desierto. Si usted hace cálculos por un momento, ¿cuánta cantidad de agua no necesitan? ¿Y cuánta cantidad de comida no se necesita? Pero Dios suplía cada una de sus necesidades. Por eso estableció los 10 mandamientos. Lo que pasa es que nosotros miramos los 10 mandamientos como algo muy malo. Pero los 10 mandamientos, como dije a un principio, tienen principios y valores importantes para beneficio de nosotros tener una mejor relación con Dios y con los demás. Entonces, este principio, en esta historia, Dios está diciendo, yo les voy a dar de proveer todos los días. No se preocupen, pero el séptimo día ustedes lo van a descansar. Pastor, y allí desobedecieron. Y no solo desobedecieron allí, desobedecieron siempre. Y somos nosotros que desobedecemos. Pero ¿qué sucedió? En el séptimo día ellos fueron a buscar el alimento que Dios le dijo, no, solo 6 días vas a trabajar, y en el séptimo van a descansar. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios provee para tu séptimo día. Y eso es lo sobrenatural de Dios. En el sexto día, Dios te provee para el séptimo día. Pero la tendencia de nosotros, ¿cuál es? Tengo, quiero más. ¿Sí o no, iglesia? Tengo, Dios te da, pero la tendencia es, quiero más. ¿Y qué sucede? No descansamos. Pastor, pero es que usted no entiende mi necesidad, usted no entiende todos los problemas que tengo, no entiende todos los biles que tengo que pagar, usted no entiende nada. Yo tengo que trabajar los 7 días, es más, 24 horas no me alcanza. Hermanos, yo siempre les he dicho, yo no lo voy a entender ni nunca los voy a entender. El que los va a entender es Dios. Y si Dios dejó algo establecido, es porque es para beneficio suyo y hay bendición en hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué sucedía con el pueblo? Todo aquello que acumulaban de más, al otro día, ¿qué sucedía? Tenía gusano. Se echaba a perder. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos de cambiar el mismo tiempo que le dedicamos
al trabajo, a las otras cosas. Por eso la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Lo demás será añadido. Entonces nos afanamos. Pero fíjense que hay algo que me llama mucho la atención. Y eso está en Génesis capítulo 2 y yo no lo tengo aquí. Porque lo leímos hace un rato y se los voy a leer a ustedes. Porque no solamente nos da la oportunidad de ver lo sobrenatural, sino que miremos, fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, verso 1, se los voy a leer. Dice, fue pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó él el día séptimo. Si Dios, siendo Dios, ¿ustedes creen que Dios necesitaba reposar? ¿Será que Dios necesita reposar? Él no necesita reposar. Si Dios no se cansa. Dios nos estaba dando una enseñanza y la importancia de lo que significa el descanso. Iglesia, estamos aquí. Ahora, el descanso, ¿qué más nos da? Nos da la oportunidad de descansar y de refrescar. Hermanos, el descanso como mínimo, digamos un ejemplo, como mínimo es de 7 a 8 horas que tenemos que descansar. Y tiene un propósito porque no solamente es físico, es espiritualmente también. Quiero compartir con ustedes Éxodo capítulo 31, verso del 14 al 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardar pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Voy a parar un momentico ahí. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre. Bendito sea Dios que no estamos bajo la ley, porque si no todos estuviéramos muertos aquí. Porque bajo la ley en aquella época, el que no cumpliera el día de reposo era apedreado y era muerto. Bendito sea Cristo Jesús, que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero necesitamos descansar. Hermanos, nuestro cuerpo ni tan siquiera nos pertenece, le pertenece a Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante. Y fíjense, en el verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo Dios cesó todo tipo de descanso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, hermano? Porque existen consecuencias en no descansar. Y yo voy a tocar algunos punticos clave, personalmente, físicamente, las consecuencias que nos da no descansar. No, porque la tecnología me gana. Ya. Gracias, Señor. Fíjense, efectos físicos que nos da el no descansar. Primero, fatiga crónica. Es una de las primeras consecuencias de no descansar, la fatiga crónica, una condición que se caracteriza por generar sensaciones de agotamiento físico y mental. Número 2, pérdidas de habilidades cognitivas. No descansar tiene consecuencias graves, por tanto, para el cuerpo como para la mente de las personas. Una de ellas es la pérdida de habilidades cognitivas, que se puede ver en la falta de concentración, la pérdida de la memoria en corto plazo y el desarrollo de otras enfermedades como el Alzheimer. Número 3, menor rendimiento físico. ¿A cuántos no les pasa eso? Otra de las consecuencias de no descansar bien tiene que ver con el rendimiento físico.
porque la privación del descanso afecta la recuperación muscular, la reparación de tejido y la regeneración celular. Número 4, riesgos de accidente. Cuando una persona está demasiado agotada porque no puede descansar, corre el riesgo de sufrir accidente. Esto sucede porque su nivel de concentración y tiempo de reacción es mucho más bajo. Número 5, riesgos de enfermedades cardiovasculares. Número 6, debilitamiento del sistema inmunológico. La privación del descanso también afecta el sistema inmunológico y lo puede hacer más propenso al contraer más enfermedades. Número 7, depresión y ansiedad. ¿Será que estos síntomas son los que están sucediendo hoy en día allá afuera? Depresión y ansiedad. Hay una relación muy estrecha entre la privación de descanso y los trastornos del estado de ánimo. Quienes tienen problemas para dormir pueden desarrollar problemas de depresión y ansiedad, especialmente porque se altera el equilibrio químico del cerebro. Número 8, enfermedades crónicas. La falta de descanso también puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial y la obesidad. Número 9, envejecimiento prematuro. Ay, esto como que golpeó a las mujeres. El envejecimiento prematuro es la consecuencia de no descansar y vale la pena que hablemos un poco sobre eso. Las personas que tienen una mala relación con el sueño y el descanso, pocos suelen tener muchos problemas con la piel, con la formación de arrugas y la elasticidad de nuestro propio cuerpo. Número 10, la disminución de la calidad de vida. Y ahí voy a terminar. ¿Cómo nos sentimos nosotros a diario si no descansamos? ¿Y por qué no descansamos? Les voy a decir algunas cosas por qué no descansamos. Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza, número 1, en los lugares equivocados. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en las personas. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en los países. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en líderes. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el trabajo. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el dinero. Y nada de eso, ninguna de ellas te va a hacer descansar como Dios te puede hacer descansar. Porque ponemos nuestra confianza. ¿Y saben por qué? Porque de cierta manera pensamos que tenemos el control de las cosas. Iglesia, eso es algo muy peligroso. Pensamos que nosotros tenemos la razón, porque creemos que tenemos la razón y tenemos capacidad y que lo que pensamos nosotros es suficiente. ¿Por qué les hablo esto? Porque al no descansar, hermanos, no solamente físicamente te vas a deteriorar, sino espiritualmente. Por eso es que hoy en día tenemos tantos conflictos en el mundo y eso lo vemos a diario. Incluso lo podemos ver en nuestros propios hogares. Lo podemos ver en las propias estadísticas de nuestro hogar, en los divorcios, en las familias. Mi pregunta es, ¿si verdaderamente estamos descansando? ¿O en quién estamos descansando? Número 3, hay bendición verdaderamente cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, les voy a traer una porción de la Escritura que no está, no lo tengo en el PowerPoint, pero es algo que nosotros debemos aprender porque Jesús vino con un propósito. Y eso está en Marcos capítulo 2, verso 24, por si usted lo quiere ver. Jesús vino no solamente para traer salvación y vida eterna. Bendito sea Dios porque nos libertó del yugo.
porque éramos esclavos. Jesús vino también para enseñarnos cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Él más nos enseñó fue el descanso. Fíjense lo que dice la Escritura aquí, porque Él nos los enseñó de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. La primera es cuando Jesús empezó su ministerio. Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto. Y en el desierto, Él tuvo escasez. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar con tu identidad. Y Jesús tuvo escasez, pero Jesús aprendió a confiar en Dios. A pesar de que Él tenía necesidad, a pesar de que Él fue tentado, Él resistió la tentación. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Cuando Él resiste, y la palabra de Dios lo dice, resistir al diablo y Él huirá. ¿Qué bendición tengo yo, pastor, entonces? Porque automáticamente enseguida, ¿sabe quiénes vinieron a servirle a Jesús? Los ángeles. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos bendice y suple cada una de nuestras necesidades. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, Dios lo que quiere es que te mantengas la paz. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 2, verso 24. Y esto me llama mucho la atención porque es lo que vivimos hoy en día. Hoy hay falta de esperanza. Hoy vivimos en ansiedad. Hoy vivimos en depresión. Y lo que más hay en el mundo y lo que más te dice la televisión y lo que más dicen las noticias es temor, ansiedad, preocupación. Fíjense por qué yo traigo esta porción, porque aquí es donde Dios quiere que aprendamos a descansar en Él como Jesús lo hizo. Verso 24, Marcos 2, 24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que es lícito? Perdón, esta no es la porción que quiero compartir con ustedes. Un momentico, tengan paciencia conmigo. En Mateos capítulo 4. Un momento, por favor. Hay una porción que no escribí. Bien. Mateos capítulo 4, verso 35. Dice la Escritura, al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En este se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Verso 38. Allí es donde nosotros tenemos que aprender. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás. Quiero que piensen por un momento, porque esto es lo que nosotros vivimos a diario. Nosotros vivimos en una tormenta allá afuera. No una, son muchas tormentas, tanto personales como familiares, como mundialmente. Vivimos en una tormenta constante. Pero fíjense que las olas caían y aquí había un desastre. Y me imagino yo, pónganse por un momento los discípulos, porque eso es lo que vivimos hoy en día. Cuánta ansiedad nos estamos, cuánto estrés, cuánta preocupación, cuánto temor estamos viviendo hoy en día. Y bendito sea Dios que nosotros como pueblo estamos en esta nación, que es una nación bendecida. Es una nación que hasta ahora tenemos algo de libertad, pero es una nación que se está cayendo también a pedazos. Es una nación que necesita de nuestras oraciones.
Porque a veces nos concentramos mucho en nuestras naciones. Pero ¿qué estamos haciendo con esta nación que ha abierto las puertas a nosotros? Y les digo honestamente, esta nación necesita de nuestra ayuda hoy en día. Aparte de que, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras naciones? ¿Cómo yo puedo influenciar, cómo yo puedo ayudar a nuestras propias naciones que están en un caos total? Como Venezuela, como Cuba, yo soy cubano. Pero yo no puedo hacer, ¿cómo se sienten ustedes? Nos sentimos imposibilitados, nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados de tanta injusticia, ¿o estoy yo equivocado? Y más cuando no podemos hacer absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Pero nosotros si nos unimos y descansamos en Dios, porque el que cambia, el que transforma, es Dios, no somos nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder absoluto y no podemos confiar en ningún gobernante de este mundo, ni en nadie. Nuestra confianza para que usted tenga esa paz y esa tranquilidad tiene que ser puesta en Dios. Él es el que te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad y la confianza. Y entonces allí, créeme que vas a ayudar grandemente, no a Venezuela, no a Cuba, al mundo entero. Porque Dios lo que está buscando es a alguien que esté dispuesto a decir, Señor, yo quiero vivir en paz, yo quiero estar tranquilo, yo quiero manifestar tu amor, yo no quiero vivir más afanado. Eso es lo que busca Dios y lo que más me llama la atención es Jesús, porque esto es lo que nos enseña Jesús. Jesús estaba completamente dormido en medio de la tormenta. Usted en medio de la tormenta va a estar tranquilo porque es la paz de Dios que va a estar contigo. Somos nosotros los que tenemos que darle paz y llevar ese mensaje de tranquilidad a los demás. Somos nosotros los portadores. Pero si yo estoy estresado, si yo estoy cansado, si yo estoy afligido, si yo no puedo ni tan siquiera con mi propia vida, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo voy a expresar? Estrés, preocupación. Pero cuando yo busco al Señor, porque créanme que solo Dios, y en esta porción a mí me encantó, porque en el verso 31 dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada, y fueron a despertarlo. Porque Jesús sabía que a donde quiera que él iba, a donde quiera que él estuviera, no hay nada en el mundo que le iba a robar la paz. Ni tormenta, ni tornado, ni el mismo Satanás. ¿Saben por qué? Porque hasta la misma creación descansa, hermano. Porque la creación es de Dios. Y cuando me llama la atención, fueron y lo despertaron. Lo despertaron a ellos en el verso 30 y terminando, lo despertaron y dijeron, maestro, imagínate la preocupación. ¿Cuántos de nosotros no estamos así? Preocupados que no sabemos ni qué es lo que vamos a hacer, ni qué decisión tomar, ni cómo voy a pagar los biles, ni cómo voy a resolver mi situación, ni mi problema, ni mis necesidades. Estamos así a diario. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Fíjense en la pregunta que le hacen los discípulos. ¿O acaso nosotros no nos presentamos ante Dios? Señor, pero tú no me estás escuchando, tú no sabes que yo tengo que pagar el bill acá y le damos una retafila a Dios y le echamos la culpa a Dios de todas las cosas y todos los problemas y de todas las necesidades. ¿Y por qué no hace? Señor, ¿y por qué permite que Fidel esté tantos años? Eso no es problema mío, eso es problema de Dios. Y fíjense, siempre el mundo trae mensajes de esperanza falsa. Porque lo que decían era, cuando se muera Fidel, entonces se acabó todo. Mentira. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo te enseña a poner la confianza en los lugares completamente equivocados. ¿Y qué trae esa confianza que ponemos nuestra fe en los lugares equivocados? Estrés, ansiedad, miedo. ¿Por qué? Y ahí está, viene Fidel, viene el otro, viene el otro. Ese país
Y yo lo amo. Yo amo mi país. Yo quisiera la libertad para mi país. Pero mi trabajo es orar. Señor, Cuba, Venezuela o el mundo entero es tuyo. Que se haga tu voluntad. Yo lo que quiero es vivir tranquilo y en paz. Me toca orar. No en los momentos difíciles, porque ese es el problema. El problema es que cuando vienen los trancazos, allí sí corremos, allí sí hacemos ayuno y allí buscamos a Dios. No, Dios quiere que tú le busques todos los días, busques a Dios. Dice, venid todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Solo Dios puede hacer eso. Termino con este verso aquí. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Jesús se levantó. Imagínate cómo te sientes tú cuando van y te dicen, oye, Orlando, levántate. ¿Acaso te importa a ti que tengamos luz aquí? Se fue el aire acondicionado. ¿Cómo estaríamos nosotros aquí? Fueron y lo despertaron. ¿Acaso no te importa que nos estemos hundiendo? Fíjense la contestación de Jesús. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen?